Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Magdalena González, Gerardo Herrera y José Franco vamos a platicar de la partícula de Dios y otras misteriosas partículas. Así que quédese aquí en N+ Foro que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. A pesar de que la ciencia está muy avanzada, aún tenemos dudas sobre la creación del universo y de dónde viene el ser humano. Expertos en todo el mundo están realizando investigaciones para conocer más sobre el origen de la vida. Y hoy vamos a hablar de qué es la partícula de Dios y otras misteriosas partículas que nos relacionan con el universo. Doy la bienvenida a nuestros invitados. Comienzo con la doctora Magdalena González. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y vocera científica del proyecto HOC. Magdalena, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Magdalena. Está con nosotros también el doctor Gerardo Herrera Corral. Él es profesor investigador del Departamento de Física del CINVESTAB e investigador asociado al Centro Europeo para la Investigación Nuclear en Suiza. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar contigo. Muchas gracias por venir y nos da un enorme gusto recibir de nuevo al doctor José Franco. Él es astrofísico, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo. Buenas noches, gracias. Pues me siento un poco abrumado por tanta ciencia alrededor. Al contrario, al contrario. Oye, ¿qué es la partícula de Dios, José? Mira, es una partícula elemental que tiene un nombre, yo digo que terrible. Sí. O sea, le pusieron el nombre equivocado, que ha sido pues un atractivo comercial buenísimo, ha jalado las miradas hacia la ciencia, sí, claro. Pero es una partícula que fue predicha en 1964, hace 60 años. Gran año, por cierto. Seguramente. Sí. Yo conozco uno anterior mejor. No, pero bueno, fue predicha en 1964 y la gente la anduvo buscando y hasta este siglo, hasta el 2012, hasta el 2012 fue descubierta justamente en el CERN por un grupo de científicos que estaban haciendo experimentos de acelerando partículas y haciéndolas chocar contra un target, contra una cosa, a donde pudieron observar durante un tiempo más o menos largo diferentes eventos que les indicó que esa era justamente la partícula que andaban buscando y que era conocida desde hacía mucho tiempo, y con ella como que quedaba bien redondeada la teoría estándar de las partículas. Pero Gerardo ha trabajado en eso. Hay mexicanos que han estado trabajando en estas cosas y Gerardo yo creo que puede hablarte un poco más del experimento. Correcto. A ver, primero, otra vez, que la partícula de Dios se refiere a la primera partícula, a una partícula primigenia. ¿A qué se refiere la partícula? No, hay que aclarar que el nombre partícula de Dios no es realmente, sino como se la dio en llamar popularmente. Sí. Para los físicos es el Higgs, es la partícula Higgs, okay, que lleva el nombre de uno de los proponentes, Peter Higgs, okay, un inglés que fue uno de los teóricos que propusieron la existencia de este campo. Es un campo. Y como bien decía José Franco, esto se propuso en los años 60, se la buscó por mucho tiempo y por tal motivo también dio... ¿Pero por qué es importante, Gerardo? Sí. A ver. Nada más quizá como aclarar para la gente... se escribió mucho sobre ella y uno de los libros que acabaron nombrándola así fue justamente porque no se la encontraba. Entonces, Leon Lederman, premio Nobel de Física, escribió un libro que se llamaba The Goddamn Particle, la condenada partícula. Sí. Pero el editor consideró que era muy agresivo, así que le quitó damned y se quedó The God Particle. Esa es la razón por la que se le empezó a llamar la partícula de Dios. Un maldito editor, esos son tremendos. Pero se llama Higgs. Sí. Y es un campo fundamental, y responde a una de las preguntas fundamentales del proyecto Gran Colisionador de Hadrones, que es el origen de la masa. ¿Por qué los objetos presentan una resistencia a moverse? A la resistencia a moverse los físicos le llamamos masa. Sí.
tú tienes que aplicar una fuerza a un objeto para poder moverlo. Sí. Y la fuerza se aplica en proporción a su masa. Decimos Sí. que cuanto más grande es su masa, más difícil será moverlo. Los físicos nos preguntamos por qué ocurre eso, por qué los objetos adquieren masa. Ok. Y la explicación que se dio en los años 60 es que existía un campo que lo permea todo, que lo llena todo, y que las partículas interaccionan con ese campo. Al interaccionar con ese campo, adquieren una resistencia al movimiento. Una metáfora plástica de eso es una piscina. Sí. Los objetos adentro de una piscina, si tú tratas de mover un alfiler en una piscina, lo puedes hacer muy fácilmente, pero si tratas de mover una pelota en el agua de una piscina, va a tener una resistencia muy grande para moverla. Ok. El agua sería el campo de Higgs, que se opone al movimiento de los objetos. Y ese campo de Higgs se manifiesta, un epifenómeno de este campo de Higgs, se manifiesta como una partícula que hace un clic en un detector, que lo hizo en 2012, se anunció en julio del 2012. Ahora, ¿por qué es importante para los físicos la partícula de Higgs? Hay muchas razones. Una, porque contesta una pregunta fundamental, el origen de la masa. El origen de la masa Ese. en todo el universo. Es el origen de la masa De en el cualquier universo. partícula. Ahora entendemos por qué los objetos se resisten al movimiento. Sí. Entendemos algo tan importante como que es necesario aplicar una fuerza para que un objeto se mueva. Esa Ok. es la pregunta fundamental. Pero eso es importante también por otras razones. Porque muy probablemente un campo así debió haber existido al comienzo del universo, cuando recién había ocurrido el Big Bang. Sí. Y gracias a eso la radiación, todo lo que existía en forma de energía, pues, tipo de luz, adquirió masa. Y eso hizo posible que el universo se estabilizara. Eso le dio estructura, eso permitió la existencia O de sea, se estructuras. pasó de energía a masa Correcto. gracias a Correcto. A este campo. A este campo. Correcto. Ajá. Y esto entonces también nos da una muy buena idea de lo que ocurrió en el universo temprano, nos da una muy buena idea de por qué estamos aquí, cómo es que el universo se estabilizó gracias a la existencia del Higgs. Es una consecuencia también cosmológica muy importante, ¿no? A ver, Magdalena, ¿por qué estamos aquí? Aquí en Es la Hora de Opinar. Pues porque nos invitaste, ¿no? Esa es la mejor explicación, sí, sí, sí. Bueno, esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Sí. ¿Por qué estamos aquí? Sí. Pero hablando, por ejemplo, de las partículas que se iniciaron al origen del Big Bang, tenemos otras partículas, por ejemplo, los núcleos de átomos, como el hidrógeno. Explica rápidamente lo del Big Bang, porque sé que hay gente que lo conoce, que lo sabe. Cuando yo era chico no nos explicaban qué era el Big Bang, porque no era la teoría, digamos, ¿no? Cuando era niño, vaya, ¿no? Sí. Pero hoy es la teoría, digamos, dominante de cómo se creó el universo, ¿no? Así es, así es. Pues lo que dice es básicamente que todo empieza en un punto donde Sí. toda la materia y la radiación está unificada, todas las fuerzas están unificadas Sí. y por la misma presión que tienen entre ellas empieza a expandirse. Exacto. Hasta O sea, hay que una explosión. hay Ese una es el- explosión. Sí. De una partícula mínima. No es una partícula, es todo Es junto, todo estaba todo lo junto, existente, sí. sí. Y entre ellos ya no hay, digamos, núcleos, no hay personas, no hay, Sí. es todo, simplemente son partículas elementales Sí. y radiación. ¿Es energía? Es energía y partículas Y elementales. de repente sí. coalicionó eso. De repente Explotó. se empieza a expandir, exactamente. Sí. Entonces se expande, como está muy denso, siguen interaccionando entre ellos, nada sale hasta que se enfría. Y entonces cuando se empieza a enfriar, se empiezan a separar las fuerzas que conocemos. Ok. ¿Sí? Se empiezan a separar y las partículas empiezan a poderse juntar entre ellas para generar, por ejemplo, los átomos y más adelante átomos más pesados y de ahí pues empezamos a estrellas, galaxias, etcétera, ¿no? Básicamente, digamos, ese es el resumen. ¿Esto ocurrió, se tiene una idea del tiempo o Hace no hay? 13.800 millones de años. 13.800, o sea, sí, con esa... Sí, sí, sí. Más o Un, menos. un 4 de abril. Un 4 de 4 de abril, exacto. Está bueno eso. Y entonces, lo que nos permite entender lo de la partícula de Higgs es cómo se formó las masas, incluyendo esta masa que soy Claro, yo hoy, claro, toda llamada la Leo masa. Zuckerberg. Toda la masa del universo. Ajá. Sí, no nada más Leo, sino todos sus antepasados Sí. y todos los que vendrán después. Sí. Yo creo que el punto de lo que preguntabas sobre la gran explosión Sí. es que no sabemos realmente cómo fue el principio del universo, Sí. pero todo tiende a señalar que al principio de los tiempos, cuando nace el universo, Sí. pues el universo era
más denso y más caliente de lo que te puedas imaginar. Sí. Y que por alguna razón aquello empezó a expandirse y, como dijo bien Magda, conforme se va expandiendo, se va enfriando y empiezan a generarse toda una serie de partículas que los conocemos ahora como átomos. Antes de eso eran las partículas subatómicas, que son las que componen a los núcleos o a las partículas que están en los núcleos de los átomos. Entonces, primero era esta sopa ahí rara que luego se fue convirtiendo en lo que conocemos ahora como materia normal. Déjame preguntarte, cuando dices expandiendo, ¿qué había? ¿Expandiendo en dónde? ¿En la nada? Bueno, digamos, podemos pensar que el tiempo inicia justamente ahí y que el espacio inicia justamente ahí. Y como bien dijo Gerardo, sabemos que el tiempo es finito. O sea, este universo tiene una edad. Se va a acabar. Bueno, quién sabe cuándo se vaya a acabar y si se va a acabar. Y se está expandiendo, ¿no? Pero inició e inició hace 13.800 millones de años. Sí. El espacio pues se ha venido generando conforme se ha ido expandiendo el universo. Sí. O sea, el espacio y el tiempo existen donde hay energía, donde hay materia. Y como todo aquello estaba concentrado quizá en un punto o en algo muy, muy compacto, el espacio y el tiempo solo existían ahí. Afuera de eso, no sabemos qué hay. No sabemos. Es metafísica todo lo demás. Y conforme el universo se ha ido expandiendo... Ahí salió el tiempo y el espacio. Y ahí, aparece el tiempo y el espacio y sabemos que se está expandiendo porque vemos a las galaxias alejarse unas de otras. Y eso te da una buena idea de que efectivamente tenemos un universo en expansión y por otro lado hay una radiación que permea a todo el universo. Es similar a la luz que tenemos, pero de una longitud de onda muy larga. No la ven nuestros ojos. Y hay una radiación que permea a todo el universo y que se generó en momentos posteriores a la gran explosión y que nos da cuenta de cómo era un poco la estructura del universo en aquellos momentos. Entonces tenemos evidencias claras de que el universo está en expansión y que muy probablemente se inició de la manera que dijo Magda y que a lo largo de toda su vida pues se han ido generando las galaxias, las estrellas, los humanos y seres con vida. O sea, los planetas y en este planeta la vida, en fin. Así es, pero toda la masa del universo apareció gracias al campo de Higgs. Ahora, para comprobar empíricamente la existencia de la partícula de Higgs o la mal llamada partícula de Dios, hicieron una cosa impresionante que costó miles de millones de dólares. ¿No? ¿Cuánto costó? 5,000 millones de dólares, el acelerador mismo, el Gran Colisionador de Hadrones. 5,000 millones de dólares. Le entraron varios países. Pero, a ver, cuéntanos de qué se trata eso, porque sí me parece impresionante. Sí, el Higgs, como bien apuntas, fue descubierto en 2012 en el proyecto más grande del mundo, en términos de magnitud, de tiempo, de ciencia, que es un acelerador de partículas, se llama el Gran Colisionador de Hadrones, que se encuentra en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Esto es un laboratorio cerca de Ginebra, en Suiza, una organización internacional que está financiada por los países europeos originalmente, países miembros que financian la mayor parte de la infraestructura del laboratorio. El Gran Colisionador de Hadrones es una máquina gigantesca, es un anillo de casi 28 kilómetros de perímetro. O sea, ¿es como un tubo? Sí, son de hecho dos tubos al vacío por el que viajan protones en la dirección de las manecillas del reloj y en la dirección contraria en otro de los tubos al vacío. 28 kilómetros. Es un anillo de 28 kilómetros que rebasa la frontera entre Suiza y Francia. ¿No? El laboratorio se encuentra entonces en la frontera entre Suiza y Francia. Y esto se encuentra en un túnel a más de 100 metros por debajo del nivel del suelo. 100 metros.
Sí, Wow. el terreno es irregular. En la parte más elevada es 100 metros. En la parte cerca de los Jura, las montañas que se Sí. encuentran ahí, en el valle entre los Jura y los Alpes. En la parte de los Jura alcanza 175 metros para llegar al túnel donde se encuentra esta máquina gigantesca que acelera ¿Quién protones. diseñó eso, Gerardo? Bueno, es un proyecto que viene de muy largo, y es como importante mencionarlo, es un proyecto de muy largo aliento. Se comenzó a discutir en los años 80. La comunidad internacional, nos reunimos en conferencias, se discute. Tú eres parte, ¿no? Yo soy parte de uno de los experimentos del Gran Sí. Colisionador de Hadrones. Hay varios experimentos. Hay 4 grandes experimentos y otros experimentos más pequeños. Sí. ALICE es uno de los experimentos grandes del Gran Colisionador de Hadrones. Yo participo ahí desde hace más de 30 años. Sí. Yo tengo 30 años, pero tengo la misma cantidad de años trabajando en el proyecto. Le creció la nariz. Son proyectos internacionales. El acelerador y buena parte de la infraestructura está financiada por los países miembros, pero lo que falta por financiar le entramos todos los que vamos ahí y queremos experimentar y queremos medir y queremos ver. ¿Qué es un hadrón? Un hadrón es un compuesto de quarks. Hay que empezar por decir que hay partículas elementales y conocemos a todas las partículas elementales. Son los ladrillos fundamentales de la materia. Sí. Hay 6 quarks y 6 leptones. Es Wow. decir, 12 partículas. Sí. A partir de 12 partículas se construye todo lo que vemos a nuestro alrededor. Todo. Todo. ¿Son subatómicas? Son partículas elementales. Son... O sea, es más chiquito que el átomo. sí, ahora te explico. O sea, los 6 quarks, de los Sí. 6 quarks, si tú juntas 2, formas un mesón. Si tú juntas 3, formas un barión. Ya ambos, a los mesones y los bariones, los llamamos hadrones de manera Sí. genérica. Los protones, por ejemplo, que están en los núcleos de los átomos, Sí, sí, que sí. nos resultan familiares, Eso sí, sí. están hechos de 3 quarks. Ok. El protón es, pues, un hadrón. Los neutrones son también hadrones. Y Ok. todos están hechos de quarks, están en el núcleo de los átomos y están, digamos, aprendemos, rodeados por electrones que giran en su derredor. Los electrones también son elementales. Así se empieza a construir la materia. Los átomos se juntan para formar moléculas, Sí. las moléculas se unen para formar todo lo que nos rodea. Tejido, sí, así es. Ahora, dime una cosa. Obviamente los hadrones no se pueden ver a la vista humana, ni con microscopios, no hay esa posibilidad. Vemos, lo que ¿Esto vemos- es teórico? O sea, ¿esto se descubrió en teoría y ahora se ha comprobado empíricamente que existen? Es correcto. sí. ¿Gracias al colisionador? Bueno, los quarks se descubrieron en 1969 en un laboratorio similar en los Estados Unidos, los quarks mismos, estos de Sí. los que estamos hablando. Y desde 1969 hemos ido entendiendo cómo funcionan, cómo se atraen, cómo Ok. forman estructuras, cómo conforman a los protones, desde entonces a la fecha, ¿no? Y sí, no todos los hallazgos se han hecho en el Gran Colisionador de Hadrones. Hay toda una historia de aceleradores de partículas en el mundo que han ido aportando, el quark, el sexto quark, el más pesado, se descubrió, por ejemplo, en Fermilab, en los Estados Unidos, Sí. en el acelerador que en su momento era el más grande, Tevatron, y ahí ya hubo participación mexicana en el experimento que vio al sexto quark, sexto y último de los 6 quarks que existen en la naturaleza. Híjole, no, qué Emocionante. barbaridad. A mí, ¿sabes lo que me parece interesantísimo, Magdalena? Que todas estas discusiones empiezan siendo teóricas en un pizarrón, ¿no? Así es. De ustedes, los físicos, ¿no? Y luego buscan la manera de comprobarlo empíricamente con experimentos. Pero finalmente es la imaginación del ser humano que está aquí en nuestro cerebro la que te lleva a tratar de entender qué somos, ¿no? Bueno, hace poco estaba comentando con una persona Sí. que cómo era que los proyectos eran financiados. Sí. Y pues justamente los proyectos son financiados por lo que tú dices, por esa imaginación que tenemos para producir modelos y decir, el universo debería ser así, como lo puedo comprobar. Pero un proyecto exitoso es justamente aquel que se sale de todo lo que podías haber imaginado. Sí. Es aquel que te descubre cosas nuevas que no estaban descritas por la teoría. Ujú. Y así es como se... es Y un proyecto también exitoso. ocurre en los experimentos. No, bueno, eso. en casi todos los experimentos ocurren. Y Ajá. son los momentos más emocionantes que tenemos, ¿no? Claro. Cuando ocurren estos descubrimientos. Muy bien. José, ¿por qué aceleran las partículas? Para golpear, ¿Cuántos dijiste? para que choquen, 28 kilómetros. 28 kilómetros. para que choquen unas contra otras. O sea, lo que haces ver. es, tienes una dona, Sí. ¿ok? La pones
al vacío para que Sí. no haya partículas allá adentro. Al vacío es que no hay aire, no hay nada. Exacto. Sí. Ajá. Y yo creo que el gran colisionador es una de las máquinas más espectaculares que se han hecho en Sí. los últimos tiempos, porque tiene unos magnetos superconductores como no los encuentras en ningún otro lado, y el vacío al cual se ponen estos tubos es uno de los vacíos más altos, no cercanos a los vacíos del espacio interestelar, Sí. pero es lo más cercano que se puede dentro de la Tierra. Ok. Y entonces, en estos tubos, tú aceleras a las partículas, las partículas están cargadas, tienen carga eléctrica, pones unos magnetos para hacer que se desvíen y las vas llevando y les vas metiendo galleta, por ejemplo, con ondas de radio primero, Sí. y luego las vas acelerando de diferentes maneras y empiezan a rotar rapidísimo hasta llegar a casi la velocidad de la luz. Ok. Y una vez que llegan a estas velocidades, que adquieren la energía que tú deseas, las haces estrellarse contra un material, y al estrellarse con ese material, ¿Qué materiales? ¿O no? pues pueden ser de diferentes, tú escoges el tipo de Ok. átomo con el cual quieres que colisione. que colisione, ok. Exactamente, Ajá. y colisionan y generan reacciones nucleares ahí, o sea, se generan muchas partículas y se observa cuáles son estas partículas que se generan para conocer cuál es la estructura elemental de la materia. Quizá valga la pena que te diga dos cositas rápidas. En el universo hay aceleradores de partículas naturales Ok. en muchos lados, y se generan partículas muy, muy energéticas que se llaman rayos cósmicos. Sí. Cuando esos rayos cósmicos llegan a la atmósfera, llegan A la atmósfera de la Tierra. a la atmósfera de la Tierra, llegan Ajá. a la velocidad de la luz, Sí. chocan con algún átomo de la atmósfera, Sí. y al chocar con el átomo de la atmósfera generan reacciones nucleares que generan un bonche de partículas que se mueven en la dirección que venía la partícula original. Sí. Y esas las podemos ver. Podemos ver ese tipo de eventos en la atmósfera terrestre desde hace un buen rato, y la atmósfera la usas como el target del CERN para poder tú hacer, digamos, estos experimentos que no son controlados, porque tú no sabes de dónde viene la partícula, qué Sí, energía sí, sí. tenía la partícula, y tampoco sabes la composición de la partícula que llega. En el caso de los aceleradores, estás realizando básicamente lo mismo, excepto que tú seleccionas cuál es la partícula que usas como bala, Sí. y la energía con la cual haces que colisione. Ok. Y se ha descubierto, por ejemplo, que el electrón no tiene estructura. Todos los experimentos que se han hecho con el electrón han mostrado que el electrón es casi como un puntito. ¿Es no- energía? No tiene estructura, es básicamente energía, como Ok. acabas de decir. Pero en cambio un protón o un neutrón, esos están formados por algo allá adentro. O Sí. sea, sí tienen Si estructura. tienen masa, Tienen masa, el electrón también tiene masa, pero no tiene dimensiones. Ah, caray. Es puntual. Wow, wow. En cambio, Ajá. el protón tiene masa, pero tiene dimensiones, y además adentro está formado por subpartículas. Y esto es lo que se imaginaron las gentes que estaban haciendo estos estudios, y dijeron, bueno, pues deben de estar formados por algo, y les llamaron quarks. Ok. Y esos quarks son los que te acaba de mencionar Gerardo, y esos son los elementos fundamentales de la materia. Demócrito dijo, bueno, pues los átomos ya no son... sí, nosotros cuando éramos bla, bla, chicos bla. nos enseñaban que la materia eran átomos, Pero los átomos son divisibles. son quarks. Pero los átomos son divisibles en Sí, electrones, en electrones, protones, y neutrones. exacto. Sí. Y los protones y los neutrones son divisibles En con quarks. Ok. Ahora, cuéntanos, Gerardo, la historia de cómo ya se construyó el acelerador, ya estaba ahí, 20 y tantos kilómetros, la dona es. ¿Cómo fue el descubrimiento de la partícula de Higgs?
Bueno, era uno de los objetivos, es una de las 5 preguntas como doradas del proyecto Gran Colisionador de Hadrones, entender el mecanismo de la masa. Y entonces pues se aceleran protones en una dirección y en la otra y se hacen chocar protones contra protones. A la más alta energía jamás lograda, 14 teraelectronvolts, que es una unidad de energía de los físicos, una energía gigantesca con la que 2 protones colisionan. Perdón, una pregunta. ¿Cómo se genera esa energía? ¿Con centrales eléctricas? Sí, desde luego. Desde luego. El principal proveedor de energía eléctrica es EDF, que es la compañía de Francia. De Francia, aunque también una parte la aporta a Suiza. Sí, o sea, entonces le inyectan electricidad para que la gente entienda. Digamos que hay una etapa en el acelerador, en este anillo, al que le decimos, digamos en inglés, kick. O kick-off, en que se le dan patadas a los protones. Cuando pasan por ahí se los toma con campos eléctricos y magnéticos y se los avienta, digamos. Hay toda una tecnología para lograrlo. Pero entonces regreso a la historia de cómo descubrieron la... Muy bien. Entonces se hacen chocar protones contra protones a muy alta energía. Y eso se hace en un punto de interacción donde se coloca un gigantesco detector. Hay, decíamos, 4 grandes detectores en el Gran Colisionador de Hadrones. Uno es LHCb, otro es CMS, otro es Atlas, otro es ALICE. Y estos detectores están construidos, diseñados con dispositivos sensibles para medir todo lo que se produce cuando los protones chocan. Cuando los protones chocan se producen partículas que salen volando en todas direcciones y estos dispositivos las miden su trayectoria, miden su carga eléctrica, miden su identidad y se trata de reconstruir lo que ocurrió. Eventualmente, solo eventualmente, en muy raras ocasiones, aparece un Higgs en ese dechado de partículas que aparecen por todas. Aparece un Higgs porque ya se tiene la energía suficiente para que aparezca un Higgs. Y este Higgs va a desaparecer casi tan pronto como apareció. Nosotros no vamos a ver el Higgs de manera directa, pero sí vemos los productos de su decaimiento. El Higgs puede desintegrarse de diferentes maneras. Una de los modos dorados del decaimiento del Higgs es fotones. Es decir, sale un Higgs de la colisión y luego se desintegra en 2 fotones que decimos salen volando back to back. Entonces sale un fotón luz en una dirección y en la otra. Y entonces habrá un calorímetro, un dispositivo que mide la llegada de un fotón que tiene una energía igual que la de este otro. Y cuando esto se repite, se van acumulando los eventos hasta llega un momento en que tenemos razones para decir esto es la presencia del Higgs. Ahora, eso explica, regresando a la parte original de la conversación, esto que tú decías que es la masa. Sí. El origen de la masa. El origen de la masa. O sea, esa partícula Higgs es la responsable. Es la responsable de que haya masa. ¿Es correcto? Es correcto. En la creación del universo. En el origen del universo, nosotros no hablamos de la creación. Bueno, sí, perdón, me salió lo bíblico. En el origen del universo, sí, ¿no? Ahora, ¿qué te dice esto, Magdalena? ¿Qué me dice? Bueno, pues es muy emocionante estar entendiendo cómo se forma la materia, ¿verdad? Sí. Y bueno, no solamente tenemos el Higgs, tenemos, como bien mencionaba Pepe, todas estas otras partículas que se generan en explosiones de estrellas, que nos está llegando todas esas partículas constantemente a la Tierra. A ver, cuéntanos del experimento, del observatorio que tú está a cargo de ustedes. Muy bien. Bueno, pues es un proyecto que se llevó por dos países, principalmente Estados Unidos y México. Y lo que nosotros hacemos es observar la energía, la luz más energética que viene del universo. Esta luz, como tú sabes, la luz a veces se comporta como onda y a veces se comporta como partícula. Y cuando se comporta como partícula es cuando carga la mayor cantidad de energía posible. Entonces nosotros los métodos que utilizamos para detectar esta luz son métodos de partículas. Y lo que nosotros tenemos son unos tanques llenos de agua en donde cuando llegan las partículas que viajan más rápido que la luz en un medio, porque en el vacío solamente la luz puede viajar más rápido, producen una luz azulada que se llama luz Cherenkov. Entonces, como bien decía Pepe, cuando nos llegan estos rayos cósmicos o fotones de rayos gamma, llegan a la atmósfera, interactúan con las moléculas de la atmósfera, las rompen, producen muchas partículas que van viajando hacia la superficie terrestre. Algunas de ellas se absorben, pero otras van a llegar a nuestro detector. Y simplemente por la huella que dejan en nuestro detector, que es como una imagen, nosotros vemos nuestro detector como si fuera una televisión, donde cada uno de nuestros instrumentos es como un píxel. Déjame,
es como que cae polvo, Es como si cae polvo, claro. ¿Sí? Así me lo estoy imaginando. Son los pedazos del Sí. rayo cósmico original más Sí. lo que se generó, más las moléculas de la atmósfera. Y eso lo captan en tanques de agua. Exactamente. Y ustedes ahí lo pueden producen- sacar, digamos, la huella de eso. Exacto, nos deja una huella de carga eléctrica y una huella de tiempo. Y de acuerdo a eso, nosotros reconstruimos el rompecabezas y vemos de dónde vino y con qué energía llegaba. Sí. Y entonces tratamos de ver y estudiar. Por ejemplo, esos ¿de lugares. dónde viene? Dame un Por ejemplo. hace poquito se acaba de descubrir el primer destello de rayos gamma que emite los fotones más energéticos que conocemos de este tipo de eventos. ¿Qué es un destello de rayos gamma? Bueno, pues se cree que es 2 estrellas de neutrones que giraban uno con respecto a la otra y que perdieron su energía gravitacional y colapsaron y explotaron. Ok. Y explotan En alguna parte del universo. en alguna parte del universo. Sí. Y en esa explosión generaron, por la misma explosión, ondas gravitacionales que fueron Sí. observadas Wow. para otro evento, Sí. pero también producen fotones de muy alta energía, rayos gamma, que nosotros observamos desde acá, desde la Tierra. Sí. Entonces, por ejemplo, en ese Y tipo de llegaron eventos, a esos... esos fotones llegaron a la Tierra. Y Ustedes fueron están en detectados. Puebla, ¿verdad? Nosotros estamos en Puebla. Nosotros no observamos ese lo observó un instrumento compañero, Ok. pero son de los tipos de eventos que producen rayos gamma. A ver, lo que estoy entendiendo bien, José, es que el universo está lleno de partículas, obvio, ¿no? Sí. Son todos partículas, pero lo que tenemos que entender es, pues, de diferenciar son esas partículas y de dónde vienen. Bueno, Y eso nos da una idea de la creación, bueno, perdón, del origen del universo y también de hacia dónde va el universo. puede ser, sí. Sí. Yo no tengo problema con que digas creación. No, ya bueno, sabemos sí, sí. a lo que te refieres. Sí, sí, pero sí. sí, el evento más violento que ha existido en todo el universo es justamente la creación del universo. El Big Bang. ¿Ok? Y a partir de ahí, pues el universo se ha expandido, formó galaxias, en las galaxias se han formado estrellas, Sí. y dentro de las estrellas ocurren reacciones nucleares que generan la energía que vemos que Sí, sí, sí. de la luz de las estrellas. Y allá adentro se generan todos los elementos químicos que conocemos de la tabla periódica. Claro. Hay algunos que ha hecho el ser humano, Sí. reactores nucleares, Sí, 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 sí. etcétera, pero todos los elementos, excepto el hidrógeno y el helio, se han creado adentro de las estrellas. Y los eventos que se dan estelares son eventos muy violentos, como lo acaba Sí, sí, de sí. describir Magda, y todos estos producen energía de diferentes formas, ya sea que ¡pum!, lancen material a velocidades de miles de kilómetros por segundo o radiación muy, muy fuerte, y todas las partículas que salen y toda la radiación que sale puede ser, en la mayor parte de los casos, detectada desde la Tierra. Ahora, la atmósfera nos protege de La atmósfera nos protege y hay O sea, eso es la observa- maravilla de la Tierra también. Es una ¿no? maravilla el tener atmósfera Sí. y tener un campo magnético. O sea, la Tierra tiene un campo magnético Sí. y el campo magnético funciona como escudo para las partículas que vienen, por ejemplo, del Sol, el viento solar Sí. que le está pegando constantemente a la Tierra, pues esas partículas son desviadas por el campo magnético. Y hay otros planetas que no tienen esa protección. Hay, por ejemplo, Marte. Sí. Marte no tiene campo magnético y eso aparentemente ha sido la razón por la cual Marte ha perdido su atmósfera y el agua que tenía en el pasado. O sea, hay evidencia de que Marte tuvo mares y la gente Sí. dice, ¿y dónde está esa agua? Sí. Bueno, se pudo haber ido hacia la parte interna del planeta, pero también se pudo haber evaporado junto con la atmósfera. Porque el viento solar le pega a Marte directamente porque no tiene prácticamente campo magnético. Muy bien. Entonces, el campo magnético los protege. Pero todo lo que sucede en el universo lo podemos observar. En principio todo lo que ocurriría Sí. lo podemos observar, ya sea con observatorios en la Tierra u observatorios en el espacio. ¿Ok? Y aquello que no podemos observar, pues entonces hay que generar máquinas para poder hacer
experimentación y poder ver la parte que uno no puede necesariamente observar, aunque en realidad el cosmos es el mejor laboratorio que tiene el ser humano para poder conocer el universo. Hijo, qué interesante. La verdad estoy aprendiendo mucho, les agradezco muchísimo. Me tengo que ir a una breve pausa, regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo una charla muy interesante con 3 científicos acerca de las partículas, de estos aceleradores, de estas albercas, ¿cómo las llamamos? Sí, son arreglos. Albercas que captan polvo cósmico, ¿no? Sí, y tratar de entender de dónde vienen, en fin, muy interesante. Pero yo quisiera preguntarte, Gerardo, ¿qué aplicación tiene esto, digamos, más allá de la parte científica, de entender, que es muy importante, sin lugar a dudas? Yo soy pro ciencia y a mí me parece muy importante que el hombre siga estudiando el origen del universo, en fin. Pero más allá de esto tiene aplicaciones, digamos, tecnológicas. Desde luego que estos experimentos, uno de los grandes atractivos y por lo cual los países también invierten por eso lo considerablemente, pensé. Sí. es que tienen consecuencias importantísimas en la tecnología, ¿no? Sí. Basta mencionar a la web, a la WWW, que es un invento, ese sí es una creación del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, ahí se creó y cambió la vida del planeta entero. Hoy todo lo hacemos a través de la WWW, sin costo, porque es generado con recursos públicos del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Pero esto es solamente un ejemplo. Los detectores que están en el aeropuerto para ver las maletas son una invención del CERN. Son los mismos detectores que se utilizan para ver a las partículas que se producen en la colisión de protones. O sea, son rayos que entran a mi maleta y ven si traigo un maldito líquido de más de 100 miligramos. Pues correcto. Lo atraviesan y lo es. Y como eso es cantidad de innovación, ¿no? Ahora estamos por ver la llegada de la radiografía en color. Radiografía en color real, no color superpuesto con manipulación de imágenes, sino color real. Es un resultado directo del Gran Colisionador de Hadrones. Surgió del Gran Colisionador de Hadrones. Es cantidad de tecnología, de electrónica, de criogenia, de dispositivos sensores que empieza a inundar la tecnología del planeta. Las pantallas táctiles de nuestros celulares son un invento del CERN. ¿Sí? Ahí, sí. Mira. Para controlar estos grandes aceleradores se tiene un cuarto de control con muchísimos monitores y a medida que las máquinas iban creciendo se empezó a llenar de monitores, de tal manera que alguien dijo tenemos que hacerlos más compactos. Y entonces se inventó la pantalla táctil para reducir mucho el espacio de los cuartos de controles del CERN. Esa pantalla táctil también viene del CERN. O sea, junto con científicos hay tecnólogos. En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares hay más ingenieros que físicos. Mira, eso es un dato interesantísimo. Sí. Eso es importante saberlo. Típicamente una tradición del director general del CERN es cuando anuncia algo empieza por agradecer a los ingenieros. Y es interesante entender la triple capa de estas cosas. Nosotros experimentamos ahí porque queremos entender, porque somos curiosos y queremos entender el origen del universo, el universo temprano, por qué las cosas son como son, si hay más dimensiones que las 4 dimensiones en las que vivimos, queremos saber qué es la materia oscura. Es todo curiosidad, es investigación básica, ese es el objetivo del CERN. Pero los resultados que salen de ahí, el estudio de un plasma de quarks y gluones, el Higgs mismo, eventualmente en un futuro podría tener aplicaciones de las que hoy ni sospechamos. Esa es la segunda capa. Pero la tercera capa es que necesitamos de la mejor tecnología, lo más avanzado en tecnología para montar estos experimentos. Necesitamos los dispositivos más rápidos, las mejores resoluciones en tiempo, la mayor sensibilidad a la radiación y todo eso hay que inventarlo. Esos detectores no se compran en una tienda, eso hay que hacerlo en el laboratorio. El desarrollo del proyecto, el desarrollo, por ejemplo, de ALICE se llevó más de 20 años. Solamente diseñarlo, construirlo, se llevó más de 20 años. Digamos en planos, pizarrones. Y en México participamos en ese proceso de diseño, construcción, mantenimiento y operación del detector. Qué maravilla. Me da mucho gusto saberlo porque aquí con nuestro amigo Antonio Lascano, a quien le mandamos muchos saludos, pues lo que hemos visto es pues el deterioro, por lo menos en el tema de los recursos que
que destina el Estado mexicano al tema de la ciencia, cuando en México tenemos muy buenos científicos, hay que decirlo, y es una pena que el Estado le dedique tan poco dinero, ¿no? al tema de la ciencia y tecnología, ¿no? Así es, sobre todo también para cuidar la infraestructura que ya se había logrado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, nuestro proyecto no pudo haberse dado si no se hubiera generado la infraestructura alrededor del Gran Telescopio Milimétrico. ¿Ese gran telescopio es el que tiene el INAOE? El Gran Telescopio Milimétrico, sí. En el que nosotros trabajamos, también trabaja ahí el INAOE, pero somos más... El INAOE es un centro de investigación, de los centros CONACYT, ¿no? Que está en Puebla, ¿no? Sí. Está en Puebla, exactamente. Así es. ¿Y ustedes en la UNAM trabajan con ellos? Trabajamos con ellos, exactamente. Colaboramos en este observatorio. Es que yo me acuerdo cuando lo construyeron, hubo un gran debate de que se había que inyectarle esos recursos o no, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues al final, afortunadamente, sí se invirtieron esos recursos. Sí, se invirtieron y está tomando datos. ¿Y para qué le ha servido, digamos, a México eso? Bueno, más allá de la ciencia que hace, por ejemplo, participó el Gran Telescopio Milimétrico, participó en la observación del agujero negro de una de las galaxias que conocemos que se llama M87, llamamos así. Es la primera imagen del agujero negro que tenemos antes nunca se había observado. ¿Nunca se había observado un agujero negro? ¿No? Un agujero negro, ¿por qué no lo explicas? Un agujero negro, bueno, es una... ¿Por qué te ríes? Digo, es que... No, está bien. Básicamente es una estrella que es muy, muy, muy masiva. Y tiene tanta masa que en general toda la materia que llega a su vecindad la atrae. Exactamente. Ese agujero negro puede quedarse con esa masa, pero la mayoría de las veces la radia en chorros. ¿Sí? Y eso se llama que es un centro activo de galaxia activo. Porque por lo regular está en los centros de las galaxias, ¿sí? Y puede estarse comiendo material o estrellas que van llegando a su vecindad. Las chupa, digamos. Exactamente. Pero luego las expulsa. Expulsa parte de esa materia en irradiación en estos jets. Entonces es como nosotros los observamos. En particular, M87 se cree que es uno de estos agujeros negros, ¿sí? Que está en el centro de una galaxia, incluso está en el centro de un clúster de galaxias, y que lo que se observó, bueno, fue este anillo de material que está radiando porque está muy caliente, ¿sí? Y que lo vemos en emisión de radio. Y entiendo que el tema de los agujeros negros es fundamental para el tema de la teoría del Big Bang, ¿no? ¿O no? Estoy equivocado. No entiendo la pregunta. ¿En qué sentido? O sea, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Porque, bueno, los agujeros negros, hubo una predicción de que un objeto, una estrella, se puede colapsar sobre sí mismo y generar un objeto puntual que no tiene dimensiones. Lo mismo que te dije del electrón, que no tiene dimensiones, que se le han tratado de medir dimensiones, pero no tiene, pero sí sabemos que tiene masa y tiene energía, pero no tiene dimensiones. Un agujero negro es una predicción que viene de la teoría de la relatividad, en donde un objeto se puede colapsar sobre sí mismo, absorbe, como dijo Magda, todo lo que esté alrededor, porque tiene un campo gravitacional muy intenso, y su campo es tan fuerte que la luz no puede salir de él. Por eso es negro, por eso se le llama negro. Y pues fue un objeto que se especuló muchísimo hasta que empezaron a detectarse en los centros de galaxias actividades que solamente podían ser explicados con objetos de ese tipo. Y en un momento dado, en los años, en las décadas de los 60, 70, 80, se empezó a desarrollar con más detalle la matemática de estos objetos colapsados. Y una vez que se empezó a desarrollar y se empezó a entender con más detalle cómo eran, eso dio luz a que, bueno, pues sí pudo haber sido la gran explosión, algo que fue originado por algo como un agujero negro. Nadie dice que sea un agujero negro, pero las características, muy compacto, súper caliente, todo el universo condensado ahí en un punto, pues eso es
un objeto colapsado que sería como Muy un bien. agujero negro. Déjenme, bueno, hago una última pausa y regresamos a concluir este programa. Les voy a preguntar cómo, les voy adelantando, cómo afectará el surgimiento de la inteligencia artificial a todos estos experimentos y todos estos pues hallazgos que hemos tenido de la ciencia, de la física. Si me permiten, hacemos una breve pausa, regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo una mesa muy interesante. Yo estoy aprendiendo muchísimo de este tema de los experimentos, de las partículas, de la mal llamada partícula de Dios, ya voy a llamarla así, ¿no? Que es la partícula de Higgs, de las partículas que nos llegan del universo, en fin. Y antes de entrar a la inteligencia artificial, José, nos hemos quedado con este tema de que se perdió el rumbo el sexenio pasado en el tema o déjame ponerlo así, hubo cambios, bueno, esta tontería de decir que era ciencia neoliberal, por favor, Dios mío, ¿no? En fin, no voy a criticar el sexenio pasado, que ya lo hice bastante, sino qué tendría que hacer México para retomar, sobre todo ahora que tenemos una científica en la presidencia de la República, y ella entiende eso. Es más, yo supongo que era colega de ustedes ahí en la UNAM, José. Sí, ¿no? sí, la conocimos en la universidad. Y bueno, la nueva Secretaría de Ciencia, pues también tiene una mujer que viene Rosaura, claro. Exactamente. Y yo sí diría que México perdió el rumbo en la parte de ciencia en los últimos 6 años. Se le hizo un daño fuertísimo a la ciencia en la administración anterior, y el trabajo que se tiene que hacer en este momento para retomar el rumbo es muy grande. Y en ese sentido, como bien dijiste, Rosaura, pues tiene ahí una chambota y está haciendo, yo creo que está haciendo una serie de pasos importantes. Por lo pronto, una cosa que mencionó recientemente es que habló con las autoridades del CERN para garantizarles que efectivamente México va a seguir participando en el CERN, porque en la administración pasada se abandonaron todos los proyectos. Se abandonaron, es que no les dieron lana. No les dieron lana, y no solamente no les dieron lana, sino que, por ejemplo, hubo áreas como la biotecnología que fue quitada de las áreas necesarias para el desarrollo del país, ¿no? Por visiones ideológicas extravagantes. Pero bueno, se están tomando nuevamente, bueno, yo espero que se estén tomando las medidas para canalizar recursos a proyectos estratégicos, no solamente tecnológicos, como ya lo han anunciado, sino también científicos, como es Hawk y como es CERN y como es el Gran Telescopio Milimétrico. Pues yo me uno a eso, supongo que ustedes estarán de acuerdo, desde luego, con eso. Déjenme terminar, Gerardo, con el tema de hoy, de lo que se habla en ciencia es de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y por cierto, ya hay muchas empresas que cotizan en la bolsa, que malditos neoliberales, cochinos capitalistas, pero bueno, así funciona esto. ¿Cómo va? Porque cuando hicieron, ¿no?, el coalicionador, pues no existía este concepto de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Ya lo están usando? ¿Cómo va a cambiar, digamos, la inteligencia artificial este tipo de esfuerzos? Sí, indudablemente la inteligencia artificial tiene ya un impacto. Ya tenemos análisis publicados de datos en los que se ha utilizado inteligencia artificial. Eso es un hecho. A mí me gustaría todavía volver un poquito y precisar quizá la parte política, en el sentido de que es como muy importante entender que hay cada vez más proyectos internacionales con infraestructuras compartidas. El CERN es uno de estos, pero cada vez hay más. La tendencia es a que las infraestructuras son cada vez más costosas y entonces los países comparten los costos. Yo no estaría tan de acuerdo con que se perdió el rumbo de la ciencia. Yo creo que se enfatizó en diferentes áreas. Y yo creo que ahora es importante que la Secretaría, en su calidad de Estado, desarrolle políticas de Estado para hacer posible que México participe en proyectos internacionales de largo aliento, que no lo tenemos, que no lo tuvimos el sexenio pasado. Yo creo que esa es la parte, ¿no?, como para precisar esa parte. Nosotros necesitamos
tuvimos financiamiento para participar en el Gran Colisionador de Hadrones, pero no tuvimos el financiamiento para mantener nuestros equipos. Y tenemos un adeudo que no se ha cubierto por el mantenimiento de los equipos. Pero no significa eso que no tuvimos apoyo, lo tuvimos. Sí. Es solamente precisar los mecanismos, la infraestructura administrativa que nos permita ser parte de estos proyectos, que son muy sofisticados, ¿no? Sí. Como para precisar esa No, muy bien, qué bueno que lo precisas, desde luego. No sé si quieras tú agregar algo de esta parte política o nos vamos a la inteligencia artificial. Si quieres nos vamos a la inteligencia artificial. Sí, nosotros ya la estamos utilizando. ¿Sí? Y lo que hemos visto es que mejora mucho nuestros algoritmos para, digamos, analizar nuestros datos. Entonces, yo lo que veo es que van a empezar a salir un montón de análisis donde las sensibilidades de los instrumentos se van a ver mejoradas y que el reto va a ser poder interpretar esos resultados y poder descartar aquellos de conclusiones absurdas, ¿no? ¿No va la inteligencia artificial a sustituir a los científicos? No, claro que no. Digo, porque se escucha eso, ¿eh? No. Recuerda que la inteligencia artificial es hasta el momento entrenada. Sí. Y es entrenada sobre conocimiento que ya se sabe. Sí. Puede, por ejemplo, a lo mejor ayudarte a descubrir alguna asociación entre dos cosas que tú no habías visto. Sí. Y eso es lo donde te va a ayudar. Pero por el momento, la creatividad del ser humano, ¿no? Esto para tener la imaginación, eso no lo vamos a poder sustituir todavía. ¿Todavía? Es que entonces, yo no creo que se sustituya a los científicos. Habrá otras profesiones que sí serán sustituidas, pero la ciencia todavía no. Entonces, para nosotros sigue siendo la inteligencia artificial una herramienta. José. Y seguirá siendo una herramienta. Es una herramienta. Exactamente. Y yo creo que muy útil y se utiliza en todas las áreas, no únicamente. Sí. En las ciencias sociales está. En todas las áreas, sí. En la medicina. En medicina, exacto. Sí. O sea, el trabajo de analizar grandes bases de datos de forma muy rápida, hombre, lo que hace. Yo creo que el nombre de inteligencia artificial es un nombre equivocado. Sí. Porque lo que hace es simple y sencillamente aumentar la capacidad de desarrollo de los seres humanos. Entonces, es una herramienta fabulosa que nos permite avanzar más rápidamente. Pero no es artificial en el sentido de que es alimentada por el intelecto humano para hacer exactamente lo que uno quiere. Sí, la pregunta es si no va a llegar un momento en que va a ser igual de creativa o igual de imaginativa que el ser humano, más que aprender de las bases de datos, que va a empezar a formular hipótesis, comprobarlas, en fin, ¿no? Sí, tengo amigos que piensan que efectivamente en un futuro no demasiado lejano van a poder tener estos sistemas conciencia. Lo cual, digo, yo no puedo imaginarlo en este momento, pero hay personas que lo dicen, ¿no? Déjenme terminar, me quedan unos cuantos minutos. Si pueden en un minuto decirnos, Gerardo, ¿qué sigue en tu campo de investigación? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Bueno, yo lo pondría en dos vertientes. La parte como técnica. Tenemos proyecto Gran Colisionador de Hadrones para rato. El proyecto llegará a 2040. Nosotros participamos en la tercera parte de este proyecto. O sea, se sigue desarrollando, digamos. Se va actualizando, se van actualizando los detectores, se va mejorando el acelerador y tenemos un programa de investigación que llega a 2040. Nos gustaría ser parte porque hemos sido parte histórica del experimento ALICE y de otros experimentos, CMS, de otros experimentos, otros grupos que también participan en el Gran Colisionador de Hadrones. Eso es una parte como técnica de proyecto que todavía dará mucho, en que México se ha desarrollado. Tenemos grupos ahora haciendo tecnología, innovación y ciencia de muy alto nivel. En la parte ya más política, pues esperamos que ahora con una secretaría se implante, se establezca una política de Estado que nos permita modernizarnos, que nos permita ser como cualquier otro país de Europa y Estados Unidos que participan en estos proyectos de largo aliento sin problemas cada año, para resolver cada año el mantenimiento de un equipo y que nos permita, pues, participar al nivel más alto de responsabilidad en proyectos internacionales de este tipo. ¿Tú qué dirías, Magdalena? Pues a nivel de desarrollo, nosotros nos vamos a mover al hemisferio sur. Nos vamos para Chile, vamos a tener un instrumento mucho más sensible, mejor, que pueda ver el centro galáctico.
Seguramente vamos a estar observando fuentes que no habíamos observado antes, con Como características. cerca de, o sea... Cerca del centro de la galaxia. Vamos a irnos a esa zona que es muy poblada de diferentes tipos de... Y se ve astros. mejor desde Chile. Se ve mejor desde Chile. ¿Desde el sur de desde Chile? Desde el hemisferio sur. Desde el hemisferio sur. Exactamente. Entonces nos vamos para el sur. Esperamos en nivel económico. Nosotros como HOC, como fue un proyecto en México, digamos que tuvimos recursos para poderlo construir aquí porque el hecho de que construyas infraestructura en el país es una buena excusa, razón para poder invertir. Esperemos poder nosotros tener recursos para poder pertenecer y poder contribuir. Como dice bien Gerardo, ahora estos proyectos cada vez incluyen más países. HOC fue hecho por 2 países, SWGO, que es el del sur, está hecho por una decena de países. Entonces esperemos poder contribuir. Pero eso es lo que esperamos, seguir viendo el universo extremo desde el sur. José, ya un último Pues comentario. mira, yo creo que hay una parte importante para toda la ciencia y para todo el desarrollo del país. Si uno quiere hacer buena ciencia, necesita buenos científicos con buenos laboratorios. Si uno quiere hacer buena tecnología, necesita buenos científicos y buenos tecnólogos, porque la tecnología no la hacen únicamente los ingenieros y los tecnólogos. Se requiere esta amalgama de científicos y tecnólogos. Y si uno quiere hacer buena innovación, se requiere un buen grupo de científicos, un buen grupo de ingenieros y tecnólogos y un buen grupo de empresarios. Y México tiene un problema muy grande en poder amalgamar el trabajo de estos 3 grupos, y yo creo que el futuro debía de estar en esa dirección, el poder generar grupos de trabajo en diferentes áreas que permitan hacer ciencia básica, que permitan hacer desarrollos tecnológicos y que permitan hacer innovación que llegue a la sociedad y que nos mejore el panorama económico del futuro. Pues muy bien, pues muchas gracias. Por cierto, Gerardo me trajo 2 libros. Antimateria es uno, ¿no? Y Dimensión Desconocida, el hiperespacio y la física moderna de Taurus. Ahí está, para que no digan que también escriben libros de difusión, ¿no? Correcto. No sí, papers llenos de matemáticas. Gracias, Gerardo. Gracias a Magdalena por haber Muchas venido gracias. y de nuevo a José. Gracias por haber venido. Gracias de verdad. Yo he aprendido mucho. Muy interesante este tema del origen del universo. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.